Buenas tardes a todos y a todas. Soy Paula Cañal, gestora de proyectos dentro del Departamento de Innovación y en nombre del Hospital Sant Joan de Déu quiero daros las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Hoy me acompañan Montse Guitet, neuróloga pediátrica, y Roser Colomé, neuropsicóloga pediátrica, ambas de la Unidad de Trastornos del Aprendizaje Escolar del hospital, para hablarnos de los principales trastornos del aprendizaje que pueden estar detrás de que nuestro hijo no vaya bien en el colegio, de que tenga malas notas o quizás pues intentar encontrar algunos signos de alarma, de alerta, y cuándo también debemos ir a buscar ayuda profesional. Antes de nada, me gustaría dar las gracias también al Laboratorio Rubió por colaborar en la organización de este evento y a todos los asistentes deciros que podéis ir dejando a lo largo de toda la ponencia vuestras preguntas en el chat de Zoom, vuestros comentarios, y procurar usarlo simplemente también para cualquier problema técnico que tengáis. Si me permitís, ahora rápidamente, me gustaría explicaros que este webinar forma parte del programa de promoción de salud del Hospital Faro Sant Joan de Déu. Para los que no nos conozcáis, llevamos más de una década trabajando en la promoción de la salud, principalmente a través de nuestra web, Faro Sant Joan de Déu, donde podréis encontrar más de 1000 artículos y recomendaciones sobre la salud infantil, juvenil y también de la embarazada, sobre cómo llevar un estilo de vida saludable. Son contenidos que han sido elaborados, validados y revisados tanto por profesionales internos del hospital como por expertos externos, nacionales e internacionales, que validan nuestros contenidos. Todo el trabajo de Faros se basa en el concepto de salud 360, que ha sido desarrollado internamente por el hospital y que determina las 6 grandes áreas que estarían implicadas en la salud integral, en el bienestar integral de un niño, ¿no? Como podéis ver en este gráfico, hablamos entonces de la actividad física y el descanso, de la higiene y la seguridad, de la importancia de la convivencia con la sociedad y con el medio ambiente, de la alimentación y de la nutrición, del desarrollo y del aprendizaje y, por último, pero no menos importante, de la gestión de las emociones también. Aparte de la web, también publicamos una colección de informes, los informes Faros, centrados en algún tema de actualidad sobre salud infantil y juvenil, y recientemente, hace unas semanas, hemos publicado el informe número 12, en esta ocasión centrado en la salud mental de los adolescentes, desde una perspectiva preventiva, positiva, que pretende dar las claves para acompañar y comprender a los adolescentes en esta etapa que puede resultar difícil para algunas familias, desde un tono divulgador, enfocado a familias, pero también a educadores y a otros profesionales, y que os animo a descargaros a través de la web de Faros. Si seguís este código QR, lo encontraréis de manera totalmente gratuita, tanto en castellano como en catalán. Nada más, por último, deciros que nos podéis seguir en las redes sociales del Hospital Sant Joan de Déu, donde podéis encontrar pues, más información sobre todo nuestro trabajo, sobre las siguientes acciones y actividades formativas que organicemos y los últimos artículos que vayamos publicando en Faros. Así que, sin perder más tiempo, doy paso a las ponentes de esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. En la charla de hoy vamos a intentar explicaros de forma clara cuáles son las bases para desarrollar un aprendizaje con éxito, así como cuáles son los signos de alarma que nos deben hacer sospechar un trastorno de aprendizaje y también cuáles son estos trastornos. No es necesario ser experto en neurodesarrollo para saber pues, cuando a un niño a una niña le toca empezar a caminar, le toca empezar a hablar, pero ya vamos más despistados, no tenemos tan claro cuando a un niño le toca aprender a escribir su nombre, reconocer las letras, empezar a leer. Y, por tanto, probablemente será el maestro o la maestra que atienda a nuestro hijo quien nos va a dar la primera alarma de que alguna cosa no está funcionando bien. Los maestros tienen la ventaja que en el mismo grupo clase pues tienen muchos niños de la misma edad y en las mismas condiciones y, por tanto, ellos van a poder detectar si algún niño no está siguiendo el ritmo del grupo clase de una manera general o tiene una dificultad específica en alguna área. Otras veces lo que preocupa al maestro no es tanto el rendimiento, sino la actitud o la conducta que aquel niño o aquella niña puede tener en el aula. A veces el niño nos pueden alertar de que aquel niño o niña está pues, muy distraído, de que le cuesta mantener la atención durante las explicaciones, de que necesita apoyo para hacer o mucho acompañamiento para hacer las tareas.
Y otras veces no es tanto una cuestión de actitud, sino de conducta. Hay niños que en clase son muy disruptivos porque interrumpen, se levantan, molestan y están condicionando el ritmo, ¿no?, de todo el grupo. Entonces, en cualquiera de estos casos será importante profundizar y descartar que no haya una causa que esté condicionando esta falta de motivación o de predisposición para el aprendizaje. Otras veces no es el maestro el que nos alerta, sino que son los propios padres que, a pesar de que el niño o la niña tiene un buen rendimiento, unos buenos resultados, les preocupa el esfuerzo o el tiempo que tienen que invertir en casa para hacer los deberes o para estudiar. En muchos casos, ya digo, no son los resultados lo que preocupan, pero sí todo el esfuerzo y el tiempo que hay que invertir para conseguir pues, unos objetivos concretos. Otras veces los padres manifiestan que la hora, ¿no?, en casa de ponerse a trabajar, de ponerse a hacer los deberes, es un momento de mucho estrés, de mucho conflicto, porque de manera reiterada que el niño o aquella niña pospone, ¿no?, ponerse a trabajar, a hacer los deberes. Y en otros casos no tan solo pospone, sino que de una manera clara manifiesta que no quiere ir al colegio, verbalizándolo o bien a través de somatizaciones. Hay niños que durante el curso académico, de manera recurrente, se quejan de dolores de barriga, de dolores de cabeza, que bueno, no deja de ser una manifestación de que alguna cosa está ocurriendo y de que, bueno, de que no quiere ir al colegio. Entonces, en cualquier de estas situaciones tenemos, ya digo, que intentar profundizar y descartar que este no sea el primer síntoma de una dificultad o problema en el aprendizaje. El que un niño o una niña desarrolle un aprendizaje con éxito va a depender de diferentes factores y de la interacción que estos factores tengan entre sí. Es evidente que para poder desarrollar el aprendizaje es imprescindible gozar de una buena salud física y mental. Pero además, los niños, las personas, desarrollamos una serie luego de habilidades y no habilidades que también van a condicionar que nuestro aprendizaje se desarrolle con mayor o menor facilidad. Para poder desarrollar estas habilidades y compensar nuestras no habilidades, es evidente que tenemos luego que rodearnos de un entorno que nos acompañe, que facilite este aprendizaje. Por tanto, el modelo educativo y la formación de los docentes también va a tener un papel importante en poder desarrollar nuestro aprendizaje. Y no es menospreciable la importancia del entorno sociocultural en el que nos desarrollamos. Es evidente que en entornos con un nivel socioeconómico alto se van a invertir más recursos en educación, en la formación de nuestros docentes, y esto evidentemente va a tener un impacto directo en nuestro aprendizaje. Además, también es conocido que las expectativas que el entorno más directo de un niño deposita en el aprendizaje de aquel niño también va a influir en su rendimiento. Con esto quiero decir que si los padres y los maestros confían en las expectativas de aquel niño y lo refuerzan positivamente, esto también se va a traducir en un mejor rendimiento. Si un niño está rodeado o tiene una familia que confía poco en él, o incluso sus maestros también ya piensan que no va a conseguir ningún resultado, esto va a condicionar, ¿no?, o a que sus resultados sean inferiores. Cuando nos llega un niño a la consulta y le preguntamos qué parte del cuerpo cree que es la que nos ayuda a aprender, la verdad es que todos responden muy rápidamente que es el cerebro. Es decir, ellos esto lo tienen clarísimo y no tienen ninguna duda en contestar.
Y es que es así, es decir, el cerebro es el órgano que nos permite adquirir nuevos conocimientos y, por tanto, es el responsable de nuestro aprendizaje. Que un cerebro funcione de una manera determinada, con sus habilidades y no habilidades, ya nos viene genéticamente condicionado. Esto parece una obviedad, pero yo siempre recuerdo que uno no escoge cómo quiere ser, que como nuestro cerebro trabaja, funciona, ya viene en nuestro ADN, ya nos viene genéticamente condicionado. Y luego, cómo esta herencia interactúa con nuestro entorno cultural va a condicionar nuestro neurodesarrollo. Así pues, entendemos por neurodesarrollo la adquisición durante la infancia de las habilidades propias de nuestra especie y que son imprescindibles para adaptarnos y sobrevivir en el mundo en el que vivimos. Por tanto, insistiremos en que el cerebro es el órgano, ¿no?, que nos va a permitir desarrollar durante la infancia y la adolescencia una serie de habilidades en diferentes áreas, sensorial, motoras, cognitivas, sociales y también académicas, que van a ayudarnos a llegar a la vida adulta con un nivel de autonomía y funcionalidad necesarios para poder, pues, tener una vida satisfactoria y adaptarnos al entorno en el que nos desarrollamos. La adquisición de estas habilidades, cómo nuestro cerebro va adquiriendo estas habilidades, no es porque sí, es decir, no es aleatoria, sino que la cronología, ¿no?, con las que estas habilidades se van desarrollando depende de cómo las diferentes áreas cerebrales van madurando. Así pues, en los primeros años de vida, las áreas cerebrales que tienen un papel más importante son las regiones sensoriales y motoras, y durante los primeros 4 o 5 años de vida también el área del lenguaje tiene un papel importante. Y no es hasta etapas posteriores, ya entrando en la adolescencia, cuando otras áreas cerebrales, en este caso los lóbulos frontales, pasan a tener un papel relevante y nos ayudan ya en el desarrollo de funciones más complejas, ¿no?, que llamamos funciones ejecutivas, más de planificación, organización. Estas son tareas ya que exigimos y que desarrollamos a partir de cierta edad. Así pues, el desarrollo, ¿no?, como decimos, de estas funciones cognitivas está íntimamente relacionado con la maduración y cómo se van desarrollando las diferentes áreas cerebrales. Entonces, la interacción de nuestra genética con el entorno va a condicionar un perfil único de desarrollo que es único, individual para cada niño, y en el que encontraremos puntos fuertes, que serán nuestras habilidades, y puntos débiles o no habilidades, que dependiendo de cómo nos condicionen en nuestro día a día, van a pasar a la categoría de dificultad o de trastorno. Por tanto, es verdad que cada niño tiene un perfil individual que es único, y es cierto cuando decimos que cada niño tiene su ritmo de desarrollo, que hay que respetarlo, que no todos los niños aprenden todo en el mismo momento. Pero dicho esto, hay que ir con cuidado, porque si no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, aunque cada niño tiene su ritmo de desarrollo, hay un momento en que el cerebro está preparado para adquirir una función. Es decir, hay en el desarrollo unas etapas o periodos críticos durante los cuales aquella función se va desarrollando, y llega un momento en que el cerebro ya está preparado para desarrollarla. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que si, por ejemplo, un niño con 2 años no camina o tiene una marcha inestable, no podemos atribuirlo a su perfil de desarrollo, o que que todavía es inmaduro para haber adquirido aquella función. Es decir, en cada edad hay funciones que, si no hay ningún problema, el cerebro ya está preparado para haberlas adquirido. Y si no es así, entonces es cuando tenemos que preocuparnos
tranquilizarnos o, bueno, descartar, ¿no? Que no hay algún problema que nos condicione no haber adquirido aquella función. Aquí tenéis en esta diapositiva una lista un poco de los signos de alerta que nos pueden preocupar alrededor de los 2 y los 4 años. Es decir, con 2 años un niño tiene que tener una marcha estable. Puede ser que un niño con 2 años no haya desarrollado todavía lenguaje, pero sí que es cierto que se tiene que comunicar, sobre todo pues, de una manera no verbal, tiene que imitar, tiene que empezar a dar sentido a los objetos y ya con 4 años tiene que haber desarrollado algo de lenguaje, tiene que jugar, el juego en los niños nos dan mucha información, tiene que relacionarse con sus iguales, es decir, hay una serie de funciones que tienen que estar adquiridas y si no es así, no se puede justificar con un problema de inmadurez, que es un término que se utiliza a veces de manera gratuita y que puede prestarse a confusión. Y esto vale también para cuando un niño empieza su etapa escolar, es decir, si un niño lo vemos competente, ¿no? De acuerdo a su perfil de desarrollo, vemos que tiene una serie de habilidades, pero en cambio nos sorprende una no habilidad para un aprendizaje en concreto o para un área del aprendizaje, tenemos que ya pensar en un posible trastorno o dificultad en el aprendizaje para poder evitar así un fracaso escolar. Por tanto, una dificultad inesperada, específica y sobre todo persistente en el tiempo en un niño con una inteligencia aparentemente correcta y en un entorno con un sociocultural adecuado, tiene que ser un signo de alarma para pensar en un posible trastorno de aprendizaje. El desarrollo, ¿no? del cerebro nos permite automatizar una serie de funciones que van a ser las que nos van a ayudar a adquirir los aprendizajes. El no automatizar estas funciones no nos permitirá entonces conseguir unos objetivos, ¿no? O tener un aprendizaje exitoso. Y entonces, bueno, en este caso es cuando tenemos que, insisto, que descartar un problema de aprendizaje o trastorno que ahora ya pues mi compañera os explicará. Bien, como os ha comentado mi compañera, estamos hablando de que hay unas habilidades que no se han automatizado o que no se están automatizando, ¿no? Estas habilidades, el conjunto de estas habilidades, ¿qué tienen en común todas ellas? Cuando hablamos de estas habilidades, como os ha dicho Montse, es el lenguaje, el cálculo, la lectura, el poder mantener la atención sin realizar un esfuerzo demasiado grande. Entonces, este tipo de habilidades tienen en común que dependen de redes neuronales a nivel cerebral y lo que ya os hemos estado comentando antes, que estas habilidades han de estar automatizadas. Pero para que podáis entender qué quiere decir automatización, os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a escribir a máquina, al principio nos cuesta muchísimo y hemos de hacer un esfuerzo brutal, nos hemos de concentrar, vamos muy lentos, pero a medida que nosotros vamos practicando esta habilidad, la vamos automatizando de tal manera que, bueno, hay compañeras mías, yo en este caso yo no sé escribir a máquina, pero hay compañeras mías que escriben súper rápido y al mismo tiempo pueden mirar la pantalla. El que no ha automatizado esta habilidad, pues está buscando aún las letras en el teclado y va muy lento. Otro ejemplo de habilidad automatizada, el conducir. La primera vez que aprendemos a conducir es una actividad, podríamos decir, como poco estresante, porque hemos de estar pendiente de todo lo que nos dice el profesor, parece que al final no alcanzaremos a poder memorizar todos los movimientos que hemos de ejecutar y cuando acabamos la primera clase pues podemos acabar súper cansados, con dolor de cabeza y con la sensación de que hemos hecho un esfuerzo brutal. Cuando vamos practicando esta habilidad, que cada uno tiene su ritmo, hay gente que necesitará menos horas de prácticas y hay gente que necesitará más horas de prácticas, pero al final, después de un periodo,
lo que conseguimos es que esta habilidad la automaticemos y que podamos conducir y a la vez de conducir podamos hacer otra cosa, ¿no? En este caso os he puesto la foto, que esto, pues bueno, no se puede hacer, estamos conduciendo, nos podemos realizar una foto, pero con esto me refiero que podemos conducir de una manera, pues, relajada y que al mismo tiempo podemos escuchar la radio o podemos pensar en nuestras cosas. Entonces, en la escuela, ¿qué es lo que pasa? Los pilares de la escuela yo creo que son muy importantes, pero los pilares en los que se basa el aprendizaje son estos 4. Primero, necesitamos que el niño focalice la atención hacia lo que nosotros queremos enseñarles. Después, hemos de intentar que haya una participación activa. Hemos de escuchar a nuestros alumnos, hemos de ver cómo lo hacen. Estos alumnos han de participar de una manera activa en todo el proceso de aprendizaje. Y en este proceso de aprendizaje se han de equivocar, han de utilizar el método ensayo-error, le hemos de dar, pues, todas las oportunidades para que él vaya aprendiendo de una manera constructiva. Y finalmente, en el cuarto paso, vamos consolidando una serie de habilidades. Es decir, primero el aprendizaje es muy difícil, nos cuesta mucho de estas habilidades, pero luego este aprendizaje es fácil y automático, no sabemos ni cómo lo hacemos y este aprendizaje nos permite realizar de una manera muy rápida otras habilidades más difíciles. Esto está muy bien, estos pilares, pero hemos de tener en cuenta, y es muy importante, la maduración cerebral. La maduración cerebral determina cuándo podemos adquirir estas habilidades. Y a veces en las escuelas, pues, podemos decir, no, ya adquirir esta habilidad, aún es lento, aún es pronto, hemos de darle un poco más de tiempo. Bueno, depende de qué edades, pero hemos de tener en cuenta el desarrollo del cerebro y que hay unos momentos claves para poder desarrollar una serie de habilidades. Si nosotros pueden pasar dos cosas. Si nosotros esta habilidad la enseñamos antes de que el cerebro esté preparado, lo que podemos provocar es que el niño se agobie, que tenga la sensación de que le cuesta mucho, que realmente es así, que lo rechaza y al final pues provoca un rechazo de tal manera que luego no estará ni motivado, ni atenderá ni focalizará su atención en ese aprendizaje, ni participará de una manera activa. Por tanto, hemos de establecer muy bien, hemos de mirar muy bien cuándo se realizan estos aprendizajes, en qué momento, y hemos de tener en cuenta, pues, la maduración cerebral del cerebro. Cuando estas habilidades se enseñan cuando el cerebro está preparado para poder realizar aquella habilidad, pues las cosas pueden ir bien. Entonces, aquí os presento una gráfica, ¿no? Que representa el tiempo, en que hablaremos un poco de que, veis, aquí pues una de las primeras habilidades que los niños aprenden, una de las, fundamental y de las más importantes, es el lenguaje oral. De hecho, los niños aprenden a hablar entre los 0 y los 6 años, ¿no? A partir de aquí, evidentemente, aumentan el vocabulario, la complejidad de las frases, pero lo básico se aprende entre los 0 y los 6 años. Una vez que nosotros ya hemos establecido las bases del lenguaje oral, es cuando estamos preparados para realizar el lenguaje escrito, ¿no? Que es la marca amarilla, que el lenguaje escrito o la lectura, más o menos el momento en que el cerebro está preparado para hacerlo, en todos los niños y niñas, es entre los 5 y los 8 años aproximadamente. El procesamiento numérico. El procesamiento numérico, desde muy pequeñitos, los niños ya tienen concepto de número, ya os lo explicaré un poco más adelante, pero cuando están inmersos en la escuela y cuando ya tienen lenguaje y ya les enseñamos pues, los símbolos escritos, es cuando hacen un avance importante en el procesamiento numérico que luego les servirá para hacer, insisto, habilidades más complicadas relacionadas con el procesamiento numérico. Y las funciones ejecutivas y atencionales. Está claro que cuando un niño nace, cada vez va ampliando su span atencional, su capacidad atencional, pero a partir de los 6 años es cuando empezamos a exigirle a aquellos niños que se organicen más, que se puedan planificar, porque realmente en ese momento es cuando la maduración de las funciones ejecutivas y atencionales, que dependen del lóbulo frontal, como os ha comentado anteriormente Montse, es cuando ya podemos darle esta autonomía al niño y exigirle que cada vez que esté más atento y que cada vez se organice mejor. Vamos un poco al lenguaje, a desarrollar el lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? Entre 0 y 6 años, pues el niño
empieza a poder producir todos los sonidos. Una vez ya produce todos los sonidos, empieza a ir adquiriendo palabras y luego a partir de aquí va aprendiendo que si unimos palabras podemos hacer frases y a partir de aquí los niños de una manera innata van adquiriendo la morfología. La morfología es que si nosotros, por ejemplo, decimos niña, los niños de manera innata, cuando le pongan el artículo dirán la niña, no dirán el niño. Y esto lo vamos aprendiendo de una manera innata. Todo esto se aprende entre los 0 y los 6 años y es un proceso largo y es un proceso súper importante. De tal manera que al final, a los 6 años, pues ya tenemos un niño con un vocabulario bastante adecuado, el lenguaje no hace errores fonológicos, las frases son más complejas, lo entiende todo y sigue instrucciones complejas, sigue las normas de la conversación, manteniendo un contacto ocular y a partir de aquí ya está preparado para empezar a reconocer las letras y también para realizar la grafía. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño empieza a tener dificultades en el lenguaje oral? Pues cuando es muy pequeñito, ¿no? Igual como los niños de su edad, hay errores fonológicos, pero estos errores fonológicos son más de la cuenta, hay muchos más errores fonológicos que los niños de su edad, incluso muchas veces su habla puede ser ininteligible, le cuesta mucho hacer frases, a veces no nos comprende. Lo que pasa es que aquí muchas veces los familiares lo que hacemos es cambiar la manera de preguntar las cosas y enseguida el niño sabe, bueno, nos ha entendido, cambiamos la pregunta de una manera más fácil y el niño enseguida lo entiende. Hay errores en la conjugación verbal, un vocabulario bajo. ¿Me podéis decir que errores en la conjugación verbal todos los niños pequeñitos lo hacen? Es verdad. Hay algunos errores que son normales por el desarrollo del niño, por el momento en el que esté el niño, pero hay otros errores que se consideran de riesgo. Y esto es lo que se ha de valorar. Se hace errores normales por edad o hace errores que se consideran de riesgo. Lo que hemos de evitar en estas etapas es cuando un niño de 2 y 3 años, la mamá va al pediatra o los profesores dicen es que este niño tiene dificultades de lenguaje, lo que hemos de evitar es el ya hablará, aún es pronto, ¿no? Todos los niños acaban hablando, eso es verdad, todos los niños acaban hablando, pero hemos de intentar que tenga un lenguaje normal, adecuado y sin esfuerzo. Y por tanto, desde muy pequeñito hemos de intentar ver qué pasa con ese lenguaje. A los 3 años no se puede hacer un diagnóstico definitivo de trastorno del lenguaje, pero sí se puede trabajar. Lo importante es trabajarlo. ¿Qué pasa? Seguimos con este niño con problemas de lenguaje que ya tiene 7, 8 y 9 años. ¿Qué es lo que pasa? Que continúa haciendo errores fonológicos, tiene dificultades en el aprendizaje de vocabulario y en estas etapas es muy común el enseñar poesías y estos niños lo pasan fatal porque se ha de aprender a memorizar una poesía que aparte para ellos es muy complicada, que la han de repetir 1000 veces y que probablemente delante de clase pues no lo haga bien y además con miedo porque sabe que el lenguaje es una habilidad que no se le da bien. El discurso le cuesta mucho esfuerzo, el habla puede ser poco fluente, frases simples con errores, se pueden perder en clase. Imaginaros un niño que le cuesta procesar el lenguaje o que necesita que le hablen pues de una manera más simple y que le demos tiempo a poder procesar lo que está diciendo el profesor, pues muchas veces en una clase el profesor con 30 niños o con 25, pues empieza a establecer una conversación que a veces el niño le es muy difícil poder seguirla. Y evidentemente si hay dificultades en el lenguaje, pueden tener dificultades en el lenguaje escrito con una repercusión en todas las asignaturas. No tendrá una repercusión solo en castellano o en catalán, sino que tendrá una repercusión en todas las asignaturas, porque la manera de enseñar las asignaturas es a través del lenguaje oral. No nos olvidemos, aunque sean matemáticas, física y química o sociales, lo hacemos mediante el lenguaje oral y escrito. Entonces, en estas edades el niño puede tener sensación de que ay, estoy siempre atontado, no sé qué me pasa, soy tonto. Entonces, esto lo hemos de evitar de que el niño empiece a tener unas creencias erróneas sobre él mismo, porque a partir de aquí el tener una baja autoestima y el creer que no podremos
o no el creer que no podremos, porque en estos niños pobres realizan mucho esfuerzo y al final, aunque hagan mucho esfuerzo, pues no tendrán el mismo nivel que el otro. Es el hecho de la indefensión aprendida, ¿no? Que muchas veces desde los adultos o los profesores te dicen, si te esfuerzas lo conseguirás. Claro, él, aunque se esfuerce, no lo consigue, ¿no? Esa sensación de indefensión aprendida es lo que con estos niños pues, puede acabar desarrollando otros problemas más emocionales. Entonces, cuando son ya más mayores, a partir de los 10 años, muchas veces estos niños corrigen los errores fonológicos, pero las narraciones son poco fluidas, las estructuras son muy simples, hablan poco, falta de vocabulario, pero lo más importante en estas edades es el hecho de que puede haber una repercusión en las relaciones sociales. Y aquí los niños se pueden quedar aislados porque los adolescentes tienen un lenguaje muy rápido, muy propio, muy suyo, muy idiosincrático de ellos mismos y a veces estos niños pueden tener dificultades en entender incluso dobles sentidos o algunas frases hechas por parte de estos adolescentes. Esto en cuanto al lenguaje. Hemos hablado que niños que desde muy pequeñitos tienen dificultades de lenguaje y que evidentemente van desarrollando o van compensando estas dificultades de lenguaje, pero son niños que tendrán siempre toda la vida dificultades en su lenguaje oral. A nivel de lectura, ¿qué pasa con la lectura? La lectura es muy importante, esta etapa previa de que estos niños puedan establecer bien el lenguaje oral, ¿no? Que es entre los 0 y los 5 años. Es muy importante que aquí desde las escuelas se trabaje en lenguaje oral. A partir entre los 5 y los 7 años, más o menos en cursos representa entre P5 y segundo de primaria, el niño empieza a aprender a leer. Y este aprendizaje es un aprendizaje costoso, que cuesta esfuerzo. Los niños en estas edades empiezan a entender que en las palabras hay diferentes sonidos y que a estos diferentes sonidos les podemos corresponder una determinada grafía. Esta etapa cuesta mucho, pero es necesaria para que al final podamos automatizar la lectura. Es decir, después de haber visto muchas veces la palabra sol, que los niños pequeños entre 5 y 7 años lo que hacen es leer letra por letra y hacen sol, después de leerlo muchas veces, lo que pasa es que una vez lo ven, ya no hará falta que hagan esta segmentación, sino que verán la palabra porque ya tiene la representación ortográfica, la representación visual y enseguida dirán sol, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ya está desarrollando una lectura más ágil y que esta lectura más ágil quiere decir que la está automatizando. Y, por tanto, cuando empezamos a automatizar la lectura es cuando a la misma vez podemos comprender. El cerebro no puede hacer dos cosas a la vez. Y si nosotros nos esforzamos mucho en poder descifrar lo que estamos leyendo, la comprensión cuesta. ¿Qué les pasa a los niños que tienen dificultades de lectura? Cuando son pequeñitos, entre los 0 y los 5 años, evidentemente no aprenden a leer, pero ya hay algunos signos que nos pueden indicar que algo pasa. A veces estos niños tienen dificultades de la conciencia fonológica, en entender pues, lo que os comentaba anteriormente, que las palabras están formadas por diferentes sonidos y los ejercicios que se hacen en la escuela de casa, a ver, ¿cuántas letras hay en la palabra casa? Que los niños dicen, pues aquí los niños pueden tener dificultades. Pueden tener también dificultades en la denominación de colores, no porque no sepan qué color es, sino porque cuando ven un color, pues se equivocan y en vez de decir rojo, dicen verde. Pero ellos saben realmente qué es el color rojo, porque si tú le haces el ejercicio de entre varios lápices, tú dime o escógeme el que es de color rojo, él lo sabrá hacer perfectamente. El problema será a la hora de denominar el color. También tendrá dificultades en aprenderse de una manera secuencial los días de la semana y los meses del año cuando sean más mayores. Y en P5 empiezan a tener mucha dificultad en la denominación de las letras. Así como los otros niños en P5 ven la P y ya saben que es P, pues el niño con dificultades de lectura, pues un día te puede decir P y el otro te puede decir T, ¿no? O sea que no tiene claro esta correspondencia grafema-fonema. Y también es muy típico que en estas edades
no tengan interés en la lectura. Estamos hartas nosotras de que los niños de oír a las familias que vienen a vernos, que los niños que no tienen dificultades de lectura, cuando empiezan a leer están súper contentos porque van por la calle y empiezan a leer letreros y empiezan a intentar descifrar estos letreros. Por estos niños a veces sorprende, sobre todo a los padres que tienen más hijos y que a lo mejor que con el mayor no han tenido problemas, pero con el segundo sí, les sorprende esto, que el mayor, así como tenía mucho interés en poder leer, él no tiene interés en leer los rótulos que ven por la calle. Entonces, estos niños ya cuando entran en la etapa de la lectura, que ya insisto es entre P5 y segundo de primaria, la correspondencia grafema-fonema les cuesta muchísimo, con lo cual, aparte de tener dificultades en la correspondencia grafema-fonema, también automatizar los meses del año o las tablas de multiplicar o la ortografía, ¿no? De la representación esta visual que os decía de palabras muy sencillas, pues, bueno, les cuesta mucho y pueden hacer muchas faltas que en un principio los padres se preguntan cómo es posible que haga esas tantas faltas y de ese tipo. Y cuando son más mayores, ¿qué les pasa? No hacen errores en la lectura, pero la lectura es muy lenta, porque cuesta mucho esfuerzo, porque no está nada automatizada. Hacen muchas faltas de ortografía, evitan leer en clase, tarda mucho en hacer los deberes, le cuesta mucho la comprensión. El rendimiento es bajo en los exámenes, necesita mucha preparación, los padres te comentan que han estado muchas horas con él preparando el examen y llega la hora del examen y el rendimiento es bajo. Bueno, lo que ha pasado aquí en estos niños, en niños de lectura, es que no han automatizado esta habilidad que en principio parece muy fácil y eso repercute en los demás aprendizajes y en el aprendizaje en general. Os pongo aquí un ejemplo para que acabemos de entenderlo. Tenemos dos niños que hacen un viaje, el mismo viaje. El primero tiene la habilidad de conducir automatizada. Pues, ¿qué le pasará? Este niño llegará a la población que quería llegar, pues llegará a tiempo, en el tiempo previsto y será un viaje alegre, será un viaje, bueno, relajado y que mientras vaya viajando, pues podrá hablar pues con sus padres o con el hermano o escuchar o pensar, hacer otras cosas, el que conduce. El otro niño es el que no tiene la habilidad de la conducción automatizada. ¿Qué le pasará? Pues llegará a destino, evidentemente, pero probablemente tardará mucho más. Para llegar a destino tendrá que hacer un esfuerzo increíble y cuando llegue acabará extenuado, de tal manera que al final, cuando te das cuenta de que trabajas mucho más que los otros y al final los resultados son peores, o resultados que piensas, ¿cómo puede ser que yo he trabajado mucho y tengo estos resultados? Al final, pues son niños que se pueden deprimir y pueden surgir aquí problemas emocionales. Cambiamos de tercio. Hemos hablado de la lectura, del lenguaje, de la lectura y ahora hablamos del procesamiento numérico. Procesamiento numérico que en las primeras etapas de la escolarización, es decir, en primero o segundo de primaria, es una habilidad un poco olvidada porque a los profesores les interesa mucho la lectura. Evidentemente, la lectura es muy importante para poder automatizar esa lectura y para que más adelante podamos estudiar y podamos leer, ¿no? Porque la base del estudio es a través de la lectura. Entonces, el procesamiento numérico, fijaros, los niños ya desde muy pequeñitos tienen conciencia de número. De hecho, hay estudios que se han hecho con bebés muy pequeñitos que ya son capaces de poder distinguir entre 2 y 3 elementos. Evidentemente no sabrán decir ni 2 ni 3, pero se han hecho estudios en que hay un bebé que está delante de una pantalla y se le va mostrando pues 2 bolas. Se le va mostrando presentaciones de 2 bolas y llega un momento que se le presentan 3 bolas. ¿Qué le pasa al niño? El niño cuando ve constantemente 2 bolas al final pues se aburre y va bajando su nivel de alerta, pero cuando aparece 3 bolas, ostras, hace movimientos, se activa y los experimentadores lo que observaban es que había un cambio que demostraba que él se daba cuenta de este cambio de cantidad. Si os fijáis, estoy hablando de cantidad, porque la cantidad es la base del procesamiento numérico o del trastorno de las matemáticas de la discalculia. Es decir, como os he comentado, desde muy pequeñitos ya son capaces de
ver que hay diferentes magnitudes, de reconocerlas, y en cuanto el niño tiene un buen lenguaje y en cuanto el niño entra en la escuela, ¿qué es lo que pasa? Que a esa magnitud le ponemos un número escrito y le ponemos un número oral. Y esto lo automatizamos. Vale, esto lo automatizamos y cada vez pues somos más ágiles en utilizar esta correspondencia entre cantidad, número y lenguaje, ¿no? O sea, número escrito y número a nivel oral. Y si esto lo tenemos bien, podemos ir aprendiendo de una manera correcta los aprendizajes posteriores de las matemáticas. ¿Qué pasa con los niños que tienen dificultades en las matemáticas? Pues pasa que ya desde muy pequeñitos, ya os digo, entre 3 y 7 años que están desarrollando el lenguaje y por tanto son capaces de aprender 1, 2, 3, 4 lenguaje oral y están entrando en la escuela y con la escritura les enseñan la grafía de los números, pues en esta etapa, desde 3 a 7 años, pues estos niños que tienen dificultades en la representación de la magnitud no sabrán elegir pues cuándo hay más cantidad o menos cantidad, no sabrán hacer una correspondencia súper rápida entre el número y la cantidad, este dibujo que os pongo aquí, les costará mucho contar, de tal manera que a veces la secuencia numérica la tendrán que repetir muchas más veces que los otros compañeros. Cálculos muy sencillos, al principio los niños utilizan los dedos y es totalmente normal, pero cuando llegan en primero de primaria hay cálculos como por ejemplo 2 más 2 que no necesitamos a los dedos porque el niño ya ha hecho todo un proceso en que ya ha automatizado y ha memorizado que 2 más 2 son 4. Cuando son más mayores, a partir de los 7 años, pues a veces el entender el algoritmo de las sumas o de las restas, no el entender, el hacer el algoritmo de las sumas y las restas lo podrá hacer porque sabe que es una regla, pero en el momento en que se equivoque no sabrá verlo porque no sabrá estimar, le cuesta mucho la estimación, le costará mucho la geometría, incluso aprender las tablas de multiplicar. Incluso hay niños que pueden ser discalcúlicos que las tablas de multiplicar se las aprenden pero no saben qué están haciendo, es simplemente un aprendizaje memorístico. Le costará entender el valor del cero dentro del número, por tanto, no sabrá 1015, no sabrá si nosotros le pondremos 1015 y 1105 y él no sabrá qué número, si nosotros le hacemos una prueba, le decimos, a ver, dime cuál es el 1005 o el 1105, que los números son los mismos pero cambiados de diferente posición, pues no sabrá hacerlo, el reloj le costará mucho, lo que son las mitades, los cuartos también, y al final esto va creando una ansiedad respecto a las matemáticas. Cuando son más mayores todo se complica, fracciones, la estimación, no tienen idea, no saben interpretar gráficas, cambio, ir a una tienda y pagar y saber reconocer si te dan bien o no el cambio son unas de las actividades que a estos niños les costará muchísimo. Estamos hablando de niños mayores, de 14 y 15 años. Cambiamos de tercio. Hemos hablado de lenguaje, de lectura, las matemáticas y ahora la atención y las funciones ejecutivas. La atención, evidentemente los niños pequeños, su nivel de atención es pequeñito, pero a medida que vamos creciendo, cada vez vamos aumentando nuestro tiempo de concentración, que es súper importante a la hora de aprender pues, los aprendizajes. De hecho, los niños de P3 a P5 están en la escuela, en educación infantil y hacen muchos juegos y las actividades no son muy largas, pero en el momento en que entran en primero de primaria, muchos papás que notan cambio, porque te dicen han de estar pues, bastante tiempo sentados y atendiendo a la profesora. Entonces, la atención empieza el desarrollo importante a partir de los 6 años más o menos. No quiere decir que antes no haya atención, sí que la hay, pero el desarrollo importante es a partir de los 6 años, en que los niños ya sabrán, cada vez tendrán más capacidad de atención, cada vez tendrán más capacidad de controlar su conducta, ¿no? De inhibirse cuando en ciertas conductas, organizar, planificar, ¿no? Empezará a desarrollar toda esta serie de habilidades. ¿Qué les pasa a los niños? A los niños cuando son pequeñitos, pues muchas veces desde la guardería pueden referir que son niños distraídos, que les cuesta mucho estar sentados, que son niños movidos, inquietos, pero bueno,
en estas edades muchas veces es muy difícil que refieran de manera exagerada estas dificultades, pero ya se puede ver que los profes en algún momento refieren este tipo de conductas y recordar que, como os ha dicho Montse antes, los profesores lo bueno que tienen es que pueden comparar ese niño con el resto de los otros niños. Cuando ya son más mayores, a partir de los 7 años, que aquí ya les exigimos que empiecen a planificarse y organizarse, pues podemos ver que a la hora de hacer los deberes les cuesta muchísimo estar mucho tiempo centrados y empiezan a pensar en otras cosas, se ponen nerviosos, hay conductas impulsivas, con una repercusión importante a nivel de aprendizajes. A veces, no siempre puede haber una repercusión a nivel de aprendizajes, pero a veces sí, precisamente porque no pueden estar mucho tiempo, les cuesta muchísimo, dejan los deberes para hacerlo a último momento, no tienen gestión del tiempo, pueden ser desordenados, desorganizados y cuando son más mayores, pues todo esto se complica, ¿no? Aquí hemos de hacer una mención especial a las niñas, porque las niñas... niños disléxicos puede haber niños y niñas, claro, y de discalcúlicos también, y de niños con problemas de lenguaje también, y con niños con TDAH también. Pero las niñas con dificultades atencionales muchas veces pasan desapercibidas, no consultan tanto por la atención, sino consultan porque tienen mal rendimiento, porque hay dificultades de la comprensión lectora. Muchas veces los papás la definen como niñas muy responsables hacia las tareas escolares y que se agobian por los resultados. La inatención en clase puede pasar desapercibida porque al ser muy buenas, se quieren portar muy bien, el profesor no ve que haya dificultades atencionales y a lo mejor ella no sigue la clase porque está pensando en sus cosas. Bajo rendimiento académico, son muy lentas a la hora de hacer las tareas, necesitan invertir mucho tiempo. Cuando tú hablas con la familia te dicen que en casa también invierten mucho tiempo y que ellos las ayudan mucho a organizarse, a planificarse. Lo que también es muy definitorio de estas niñas es que hay una hiperreactividad emocional importante, lloran enseguida, les cuesta controlar ciertas emociones, ¿no? Y a veces, y normalmente lo que les pasa a estas niñas es que tienen un alto nivel de estrés, con bastante ansiedad y baja autoestima, que se generan ya desde muy pequeñitas. Entonces, hemos hablado del lenguaje, de la lectura, del procesamiento numérico, de la atención, y cuando estas habilidades no se automatizan o cuesta mucho, luego podemos empezar a hablar de trastornos, ¿no? de la dislexia, del TDAH, la discalculia, del trastorno del desarrollo del lenguaje. Y entonces aquí muchos papás o muchos profesores nos dicen es que no queremos etiquetarlo. Y yo aquí quiero hacer una mención especial a lo que es diagnóstico, etiquetas. Quiero hacer referencia a 2 artículos de mis compañeras, de la doctora Conchita Fernández y de Elizabeth Rius, de Beth Ristol, en el que estos artículos están en Faros y también en nuestra web de UTAE, que están ligados estos artículos y explican muy bien el hecho de qué quiere decir diagnóstico y qué quiere decir etiquetar. El diagnóstico, como la palabra dice, implica que el diagnóstico siempre nos ayuda a entender lo que pasa y implica el conocimiento de un especialista. Y sobre todo en el momento en que llegamos a un diagnóstico, lo que estamos provocando también es que haya un plan de trabajo, que todos nos entendamos, todos, familia, profesores, reeducadores, personas profesionales que intervienen con ese niño y haya un punto de partida y a partir de aquí todos trabajemos en la misma línea. También el diagnóstico quiere decir que todos los niños son diferentes, o sea, no todos los TDAH o todas las dislexias son iguales. Cada niño disléxico o cada niño y niña disléxico es diferente. Eso es lo que implica diagnóstico. La etiqueta es simplemente clasificar, lo puede hacer todo el mundo, no implica un conocimiento, no nos da para nada un plan de trabajo y muchas veces tienen una connotación peyorativa y, bueno, y estas etiquetas al final lo que quieren o al final se basan en que todos los niños son iguales, ¿no? Entonces, el poder hablar o cuando nosotros decimos este niño tiene un trastorno específico de lectura y escritura o tiene un trastorno de atención, no estamos etiquetando a este niño, lo estamos diagnosticando y sobre todo que todo el mundo que esté alrededor de este niño sepa cómo ayudarlo.
También me gustaría hablar de la palabra trastorno. Cuando nosotros hablamos con los papás, la palabra trastorno provoca miedo y es normal, yo lo entiendo, ¿no? Porque trastorno lo podemos relacionar con trastornado, no sé, lo relacionamos con muchas cosas. Cuando hablamos de trastorno, como os ha dicho Montse, estamos hablando de que reconocemos que hay un origen neurobiológico y lo que estamos diciendo es que hay una dificultad persistente en poder automatizar una serie de habilidades. Es decir, a la palabra trastorno le hemos de quitar, no le hemos de dar, no hemos de tenerle miedo a la palabra trastorno, ¿no? En muchos papás esa palabra les infunde un miedo brutal. La palabra trastorno estamos diciendo que es un conjunto de síntomas y que conlleva una dificultad duradera de ese niño. De todo esto, de todos estos niños y niñas que tienen dificultades, evidentemente hemos de trabajar con el niño, la escuela de trabajar, la familia de trabajar, todos juntos. El niño, pues, cada niño es diferente y en cada niño hemos de elegir qué tipo de tratamiento mejor es el que consideramos para ese niño. Hay niños que tomarán fármaco y no pasa nada, hay niños que necesitarán una reeducación específica, hay niños que necesitarán un entrenamiento en autoinstrucciones. Es decir, una vez se ha planteado el diagnóstico, se plantea una reeducación con unos objetivos y a partir de aquí, con estos objetivos, se busca la manera de cómo podemos lograrlos. La escuela ha de conocer estas dificultades, ha de realizar las adaptaciones metodológicas o curriculares, lo que aquel niño necesite para que pueda tener éxito en el proceso de aprendizaje, y la familia también es muy importante en esta reeducación. No solamente ha de trabajar el niño no es el niño el que tiene el problema, o sea, al niño le hemos de ayudar todos y la familia de estar súper implicada, la familia de conocer qué es lo que pasa y, bueno, conocer lo que le pasa a su hijo, y a partir de aquí, muchas veces, sobre todo con niños con TDAH, se ha de hacer terapias familiares porque a lo mejor los papás también tienen dificultades parecidas y esto provoca una alteración en la dinámica familiar importante en la cual se ha de trabajar. Finalmente, bueno, a los niños se les ha de explicar qué es lo que pasa, los niños lo entienden perfectamente y cuando tú le das una razón lógica, los niños muchas veces bajan su nivel de ansiedad porque mientras nadie les explica nada se piensan que son tontos y esto es lo peor que puede haber. Fijaros, aquí es el caso de una niña que su mamá, al explicarle que era disléxica, utilizó un libro de Me cuesta leer, la niña enseguida lo entendió y en la primera página, ¿no?, que hay este escrito, Blanca se siente mucho más segura, Ariana, su logopeda, le está ayudando muchísimo, la niña cambió el nombre y puso su propio nombre y el de su reeducadora para poder, bueno, se sintió súper identificada y cambió los nombres por el suyo y por su reeducadora. Hemos de confiar en los profesionales que tienen el conocimiento y olvidarnos de teorías y tratamientos que no hay una evidencia científica y, sobre todo, los profesores y las familias hemos de entender que nuestros hijos son únicos y diferentes. Es como si tuviéramos un jardín. Cada flor, seguro que muchos de vosotros tenéis jardines y tenéis muchas flores y cada flor necesita una ayuda diferente. Hay flores que son o plantas que son de interior, otras de exterior, algunas que necesitan mucha agua, otras que no, algunas que necesitan abono y otras que no. Cada niño es diferente y el profesor y la familia también ha de buscar la manera de cómo poder ayudar a ese niño y solamente se consigue intentando entenderlo y viendo sus características individuales. Como recomendaciones finales, hemos de entender los problemas de aprendizaje como un trastorno y no como un problema de actitud o de conducta. Es decir, tener un problema no quiere decir que seas problemático. No pensar que solamente con esfuerzo se solucionan las cosas y más en estos niños que tienen dificultades, no es verdad. Y muchas veces, como os he comentado anteriormente, caen en la desesperanza de la indefensión aprendida. Por mucho más que me esfuerzo es que ya no sé qué hacer. Hemos de intentar buscar, porque a un niño le cuesta aprender y no pensar ya madurará, porque muchas veces ahí llegamos tarde. Acordaros que el cerebro tiene unas etapas de desarrollo y
muchas veces para poder incidir en el déficit se ha de hacer en unas edades determinadas. Luego, a partir de aquí, se ha de ayudarlo buscando estrategias compensatorias, no incidiendo en el déficit. Hemos de buscar profesionales, expertos en el aprendizaje. Hemos de evitar comentarios negativos siempre, porque disminuye la autoestima del niño. Acompañar a este niño en el proceso de aprendizaje. Refuerzo positivo es mucho más efectivo que el negativo y valorar siempre, siempre, siempre el esfuerzo. Aquí os pongo, pues, una diapositiva de la web, porque como os he hecho referencia de nuestros artículos, en la web de UTAE vamos colgando todos los artículos que nuestros profesionales realizan, que de verdad que os invito a que leáis estos artículos que también están colgados en Faros, porque son artículos muy, muy interesantes, cortos, directos para las familias, para que se pueda entender y realmente muy, muy interesantes. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ahora pasaremos al turno de preguntas. Tony, pues, nos ayudará a remarcar las preguntas que vosotros vayáis haciendo. Montse, hay una pregunta: ¿a qué profesionales y expertos en el aprendizaje nos podemos dirigir? Respecto a esta pregunta, a ver, en nuestra unidad siempre cuando hay la alerta, ¿no?, de un trastorno de aprendizaje, nosotros hacemos una primera visita médica. Es decir, yo lo que aconsejaría es consultar con el pediatra y entonces el pediatra ya orientará, ¿no?, dónde profundizar en este problema. Pero creemos que la visita médica es importante porque el pediatra tiene una visión amplia del desarrollo y además es el que conoce a aquel niño y que también verá si hay que dar importancia a aquel signo de alarma o no. O sea, yo de entrada os diría de consultar con el pediatra. Hay una segunda pregunta de, algo más específico, pero esto también lo quiero remarcar un poco y generalizar. Alguien, no veo muy bien, ¿eh? Nora pregunta que tengo un niño de 7 años en consulta que no sabe leer ni escribir. Estoy intentando trabajar la conciencia fonológica, pero se ofusca mucho si lo intentamos y no veo forma de avanzar. Se queda atascado en el yo no sé, ¿alguna idea o consejo? Claro, aquí nosotros intentamos valorar, o sea, antes de hacer una reeducación, lo que es importante es hacer la valoración, ¿no? Porque cuando un niño tiene problemas de lectura y escritura, no solamente es importante hacer pruebas de lectura y escritura, se hacer pruebas de todo, de todas las funciones cognitivas, para poder definir si esas dificultades de lectura y escritura son específicas o son debidas a otros problemas. Eso es importante conocerlo, porque si son debidos a otros problemas, a lo mejor hemos de trabajar otras conductas antes de trabajar la lectura o de manera conjunta. Es decir, en una valoración o en un niño que tiene dificultades de lectura, no solamente se pueden administrar las pruebas de lectura. Las pruebas de lectura nos dirán si hay dificultades o no, pero no nos englobarán, no nos darán una visión del niño, no nos dirán, no sabremos si esas dificultades son primarias, específicas, o son debido a otras causas. ¿Se puede clasificar como trastorno de aprendizaje una niña de 7 años y medio que escribe y lee, dibuja muy bien, pero el concepto matemático no lo entiende? Bueno, trastorno de aprendizaje, a ver, se ha de valorar y estamos en lo mismo, pero un trastorno de aprendizaje relacionado con el procesamiento numérico, pues es una de las opciones primeras en las que pienso. Buenas tardes. ¿La heteroidad cruzada se considera un trastorno de aprendizaje? ¿Se puede tratar de alguna manera efectiva? El término lateralidad cruzada no es sinónimo de ningún trastorno de aprendizaje. Es decir, la lateralidad cruzada lo único que hace es describir la dominancia que tenemos, pues, con la mano, con el pie, y también se mira la dominancia ocular. Pero no hay evidencia científica de que el ser, por ejemplo, dominante de mano dominante con la mano derecha y en cambio con la pierna ser dominante con la izquierda, esto no justifica en ningún caso que tengamos problemas para poder seguir el ritmo de aprendizaje
que corresponda. Es decir, la lateralidad cruzada nunca tiene que justificar no poder seguir el ritmo de aprendizaje y hay que buscar otras posibles causas. Aunque sabemos que, bueno, que muchos, hay profesionales, ¿no? O incluso si buscáis en internet, encontraréis que la lateralidad cruzada lo puede justificar absolutamente todo, pero no hay evidencia científica de que esto sea así. Buenas tardes, mi duda es ¿acudir a medicina pública o privada? Bueno, esto depende de la cobertura que haya en cada país. Lo ideal sería que la sanidad pública pudiera cubrir los trastornos de aprendizaje, pero no es así en la mayoría de sitios. Entonces, insisto, el pediatra, ¿no? Y de la sanidad pública puede orientar, pero luego muchas veces cuando hay que profundizar o hacer una exploración completa, pues hay que recurrir a un centro privado o ver si en el colegio, ¿no? Hay psicopedagogos que también pueden ayudar o hacer parte de esta valoración. Buenas tardes. Antes que nada, Ana, me gustaría preguntarles cómo se desarrolla la actividad en su unidad. Primero hay valoración por neuropediatría y luego por neuropsicología. Sí, normalmente sí. La primera entrevista ha de ser alguien que sepa sobre el neurodesarrollo y que cubra la valoración de muchas funciones cognitivas y de conducta. Claro, cuando un niño no aprende, no solo tenemos que pensar en un trastorno específico del aprendizaje, que puede ser el caso, pero también hay otras posibles causas, ¿no? Por eso, como decía Rousset, no solo hay que valorar aquel aprendizaje específico que le está costando. Es fundamental tener una capacidad, ¿no? intelectual dentro de la normalidad. Luego ver en qué entorno, ¿no? Familiar se está desarrollando aquel niño. Bueno, hay que tener en cuenta otros factores y, por tanto, en esta visita se intenta, a través de la historia clínica, descartar otras posibles causas de que aquel niño no tenga un aprendizaje adecuado. Aquí hay una pregunta. Aquí hay una pregunta en que dice: para realizar una evaluación neuropsicológica en niños con edades de 2 a 4 años, ¿qué pruebas recomiendan utilizar? Yo esta la quiero remarcar porque la exploración neuropsicológica siempre es en función de la historia clínica. Insistimos, la historia clínica es muy importante, ha de haber una historia clínica sobre muchas habilidades del neurodesarrollo, tanto funciones cognitivas, emocionales y conductuales, y en función de la sospecha clínica es cuando se realizan las pruebas neuropsicológicas. Entonces, como entenderás, no podemos responderla porque yo no sé ni el motivo de consulta y no es que hayan unas pruebas específicas para valorar una serie de cosas. De hecho, la historia clínica es muy importante y marca y determina cuál es el tipo de valoración que haremos posteriormente. En el caso de las niñas que son tranquilas y pausadas pero que se despistan y desconectan en clase con facilidad, ¿cómo distinguir entre una niña despistada y una niña que puede tener TDA? Pues aquí es otra vez con la historia clínica, valorando pues a veces en qué momento se despista o valorando lo que os comentaba, que hay poco control de la gestión emocional. Todas estas dificultades las hemos de entender que son un conjunto de síntomas. Todos nosotros podemos ser un poco impulsivos o un poco despistados, pero si sumamos esa impulsividad, ese despiste con dificultades, con una serie de cosas, entonces ¿cuándo podemos llegar al diagnóstico? Pero hemos de tener en cuenta que todos podemos ser un poco. El problema es cuando se juntan muchas cosas y con una determinada severidad, no severidad, pero con una determinada intensidad, exacto, que pueda repercutir en el buen desarrollo del rendimiento académico de ese niño. Exacto. Al final, todos somos diferentes y todos tenemos un poco de muchas cosas, ¿no? Como yo decía, habilidades y no habilidades. Y el hablar de dificultad o no depende de cómo nos condiciona en nuestro día a día. Si nos condiciona de manera significativa, para funcionar requerimos de un sobreesfuerzo importante, es cuando tenemos que plantearnos la posibilidad de esto, de una dificultad o de un trastorno. Bueno, aquí, Monse, igual para ti. Y de hecho,
Con esta pregunta hemos de recordar que nuestras compañeras en septiembre hablarán sobre este tema, pero aquí hay una pregunta de Montserrat que dice: ¿qué razón le dais al aumento escandaloso de niños medicados y con TDAH? Bueno, el tema es que el diagnóstico lo realiza un profesional en base de un conocimiento de unos síntomas clínicos. Acordaros, diagnóstico es muy difícil, es muy diferente a la etiqueta. Y el profesional siempre lo hace en base... Sí, a ver, el aumento escandaloso, no sé, la verdad es que no diagnosticamos de lo que no sabemos, y es verdad que cuando conocemos o identificamos unos síntomas, entonces es cuando se diagnostican. Yo siempre pongo el mismo ejemplo con la celiaquía, por ejemplo. Durante muchos años siempre ha existido personas con intolerancia al gluten, y cuando se identificó cuál era la causa, pues entonces salieron celíacos debajo de las piedras. O sea que esto es relativo. Evidentemente son diagnósticos clínicos y que, por tanto, el margen de error es más amplio. Son diagnósticos que hay que irlos revisando y que, en función de la evolución y de la respuesta al tratamiento, pues se confirmarán o se descartarán. Y que hay muchos niños tratados farmacológicamente, pues creo que de acuerdo a los niños que se diagnostican de TDAH, el porcentaje de niños tratados farmacológicamente no es tan alto, pero esto también depende de cada comunidad y de cada país. Hay muchas preguntas en relación que cuentan pues la experiencia y tal, y luego hacen referencia a quién me dirijo. Yo os digo, yo creo que son profesionales que sepan o que tienen una amplia experiencia sobre trastornos de aprendizaje. En los niños adoptados parece que hay un porcentaje elevado de TDAH. ¿Puede confundirse el TDAH con dificultades derivadas propiamente de la adopción? Los niños adoptados es un perfil concreto, porque pueden tener diferentes tipos de dificultad, no solo déficit de atención, hiperactividad, sino otros trastornos de conducta, problemas en nivel de relación y comunicación. O sea que es un perfil que no es puro TDAH y que es mucho más complejo. Y que evidentemente es multifactorial. O sea, hay en estos casos, aparte de la genética, pueden haber otros factores, ¿no?, como el tóxico, sobre todo en niños adoptados en países del este, que también condiciona o ha afectado el desarrollo cerebral. Aquí hay alguna pregunta, pues Ana Costa, que nos pregunta que una vez hay el diagnóstico, hay pautas a seguir para el centro educativo, se hace llegar a los maestros. Nosotros intentamos, pues siempre después de un informe hacemos adaptaciones, hacemos pautas para los maestros, que muchas veces, insisto, en nosotros hacer pautas es fácil, y entiendo que en el colegio a veces sean difíciles de poder llevar a cabo, pero siempre intentamos que haya una coordinación con el colegio para que podamos hablar de estas adaptaciones y podemos llegar a un consenso. Aquí, por ejemplo, nos comentan que, ahora han hecho pruebas y tiene un nivel de memoria a corto plazo. Yo la he visto reflejada en toda la charla. Claro, es que un déficit de memoria a corto plazo no es ningún diagnóstico. Y déficit de memoria a corto plazo, pues a lo mejor un niño con dificultades atencionales puede tener déficit de memoria a corto plazo. A lo mejor un niño disléxico, el hecho de que le cueste aprender las tablas de multiplicar, pues muchas veces desde la familia, los profesores lo refieren como problemas de memoria, ¿no? Es que memoria-trabajo memoria a corto plazo. Es intentar ver cuáles son los déficits de ese niño y ver si es la memoria de trabajo junto con otras habilidades, y a partir de aquí poder hacer el diagnóstico. Sí, a veces se confunde memoria con problemas de atención, sí, otro tipo de dificultades. Un poco, claro, el tener algún trastorno de aprendizaje dificulta mucho la escolaridad, esto está claro. Y necesita un esfuerzo extra por parte del niño, por parte de los profes y por parte de la familia. Claro, aquí hay una mamá que me comenta, bueno, supongo que mamá porque a su hija la diagnosticaron de dislexia
y fiscalía, bueno, de dislexia y que le cuesta mucho avanzar. Entonces, en este caso, se ha de intentar ver y sobre todo coordinaciones con el colegio porque no avanza. Es que el hacer un diagnóstico y el poder realizar unas adaptaciones, muchas veces esas adaptaciones se han de ir adaptando y ajustando en función de cada momento. Que a veces eso también cuesta, ¿no? De que haya una revisión de las adaptaciones, de que haya pues una coordinación constante para que el niño pueda ir a discalculia. Claro, lo que me comenta Susana es que su hija fue diagnosticada de dislexia y discalculia. Es que desgraciadamente son dos dificultades que por parte de la escuela han de estar muy bien entendidas y hacer las adaptaciones, pero es normal que a nivel escolar tenga dificultades. A partir de aquí el colegio ha de adaptar muchísimo y hacer muchas adaptaciones. Hacer retención en algún curso. El tema de la repetición de curso, bueno, hay que valorarlo en cada caso. Es decir, es verdad que años atrás de una manera, o sea, se planteaba la repetición de una manera más habitual. Hoy en día se cuestiona más porque si un niño está diagnosticado de un trastorno de aprendizaje, lo va a continuar teniendo, repita o no repita curso. Esto no quita que en algún caso concreto la repetición pueda beneficiarle. Entonces, hay que valorar cada caso, ¿no? De manera muy personalizada y si se decide repetir, marcar unos objetivos muy claros con la repetición. Lo que está claro es que solo el hecho de repetir no va a solucionar el problema y que en caso de hacerlo hay que tener muy claro qué se pretende, ¿no? Con esta repetición. Pero cada vez más, cada caso hay que valorarlo de manera personal y por separado. Lo dejamos aquí. Venga, pues muchas gracias por vuestras preguntas, por vuestra asistencia y hasta pronto.